Buenas noches, queridos oyentes. Eh, Lamentablemente el día de ayer no pudimos grabar nuestro programa tal como lo habíamos prometido el miércoles pasado debido a que hubo algunos contratiempos con el transporte en el sitio donde estaba y no me pude reunir con Alejandro para grabar el programa que habíamos planeado para continuar con la segunda parte del tema de espiritualidad, dinero y espiritualidad. Y en vista de que hoy tampoco me he podido reunir con Alejandro, decidí cambiar el tema a uno que está, pues obviamente, en, en evidencia en lo que es la realidad de nuestro país, de nuestras ciudades y de muchas regiones que se han visto sometidas pues a los no solo a las protestas justas de los campesinos y de algunos gremios, sino también a los desmanes de quienes de alguna manera se aprovechan de estas protestas para generar caos y generar desorden, cometer fechorías, como lo hemos venido viendo en algunos sectores de la ciudad de Bogotá. Y pues esto me ha puesto a reflexionar la misma situación en la que me vi involucrado el día de ayer en la tarde para poderme trasladar desde la localidad de Ciudad Bolívar hasta mi apartamento, hasta el sitio donde vivo. Me puso mucho a reflexionar sobre el caos, sobre el desorden y sobre todo lo que puede significar esta situación que estamos viviendo, no solamente aquí en Colombia, sino que, como hemos visto, se ha vivido en otros países, eh, y se está viviendo en, en Latinoamérica, se está viviendo en Oriente Medio, y pues estamos viendo una serie de situaciones que nos muestran que esa civilización, que ese orden mundial que en el medio del cual estamos viviendo pues no es tan ordenado ni tan organizado como muchos pretenden ni como muchos quisiéramos. Entonces, como les digo, vamos a tratar de hacer unas reflexiones alrededor de estas situaciones, porque cada cosa que vivimos, cada experiencia que se presenta en nuestra vida, pues nos tiene que ayudar a reflexionar sobre nuestra vida, sobre nosotros, sobre el sentido que puede tener todo esto para nuestra existencia. Y pues el asunto es no dejarse intimidar, no entrar en pánico, sino saber asumir las cosas como van llegando y tener la capacidad, la ecuanimidad, la tranquilidad para asumir lo que se nos viene por delante. Y eso va a depender mucho de lo bien que estemos parados, del entendimiento que tengamos del verdadero sentido de nuestra existencia, porque en algún momento cualquier evento de eso nos puede tocar directamente y puede ser bastante desagradable, y eso implicará que seamos capaces de mantener la cordura, de mantenernos tranquilos, calmados, y saber cómo conducirnos en las situaciones que se nos van presentando. Entonces, el título del programa de hoy es de la entropía a un nuevo orden. Lo puse como una pregunta porque todos
Hemos escuchado hablar alguna vez de la teoría del caos, de la entropía, que es una ley de la termodinámica que dice que todo sistema necesariamente va siendo conducido de manera inexorable al desorden, al caos. Y pues quien realmente habló de la teoría del caos fue un químico de origen belga llamado Ilya Prigogine, realmente físico y químico. Prigogine nació en la ciudad de Moscú, en Rusia, en un hogar de origen judío. Su familia huyó de Rusia cuando se inició el régimen soviético. Él se estableció en Bélgica hacia el año de 1929 y en Bruselas es donde se hizo físico-químico. Fue profesor de esa materia y pues dentro de los estudios que realizó sobre la termodinámica, pues comenzó en algún momento a hablar de la llamada teoría del caos. Y pues básicamente lo que se plantea allí es que los sistemas que él llama sistemas abiertos, incluidos los sistemas vivos, en la medida en que van desarrollándose, en la medida en que van evolucionando, van siendo perturbados. Entre comillas, esa perturbación quiere decir que está siendo ese sistema sometido a una serie de fluctuaciones de energía causadas por la interacción de ese sistema con el entorno. Y esas perturbaciones, en la medida en que van interactuando con el sistema, pues van haciendo que el mismo sistema se desborone, se entre en desorden y tienda a eso que llamamos el caos. Entonces ese caos resultante, ese desorden, es el que va a permitir que surjan nuevas interacciones, que surjan nuevas recombinaciones, y necesariamente ese sistema debe comenzar a recomponerse o debe dar un salto, según Prigogine, a un nivel superior. Él distingue entre las estructuras de los sistemas dos clases de sistemas. Habla de sistemas de estructuras cerradas y habla de sistemas de estructuras abiertas. Las estructuras cerradas serían aquellas que difícilmente se pueden cambiar o no se pueden cambiar. Entonces, por ejemplo, un libro. Si ustedes tienen un libro, lo abren y comienzan a enterarse de su contenido, verán que allí está escrito un sistema que es implícito en ese libro, y pues pueden enterarse de lo que dice el libro, de pensar cosas alrededor de las lecturas y demás, pero el libro en sí mismo no es susceptible de cambiar a pesar de la interacción que tenga con quienes lo puedan leer. Una roca también es una estructura cerrada, difícilmente cambia con la interacción. O dice Prigogine, un café frío, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el café frío está allí estático, no hay calor que altere sus moléculas. O sea, son sistemas que no están recibiendo ni liberando energía. Y al no recibir ni liberar energía, pues eso determina que sean estructuras cerradas. O sea, no hay prácticamente fluctuaciones. Entonces, pues no hay cambios. Y las otras, que son las estructuras abiertas, como una solución química puede serlo, por ejemplo, como una semilla. ¿Sí? Usted cambia la semilla de ambiente, la somete
a la humedad, a la oscuridad, la pone a interactuar con la tierra, con un abono, en fin, y verá que ese sistema que es la semilla va cambiando porque se va ajustando sencillamente a las condiciones. El cerebro mismo es un modelo dinámico de estructura abierta. Tenemos que una sociedad también es una estructura abierta porque la sociedad está en constante interacción con el entorno. Una ciudad como ciudad también está en interacción. Entonces, estos sistemas abiertos son los que son o están más bien sometidos a esos cambios, a esas interacciones de tomar y liberar energía que necesariamente han de conducir con el tiempo a la entropía. Cuanto más compleja es una estructura, más energía necesita para mantener esa complejidad. Quiere decir esto que hablemos de una ciudad pequeña, es fácil de gobernar, es fácil de organizar en cuanto a los sistemas que requiere de transporte, los sistemas administrativos, los sistemas de justicia, en fin. Como una ciudad pequeña no tiene problema porque los direccionamientos que se hagan para organizarla pues van a ser sencillos, pero en la medida en que esa ciudad crece, hablando de un sistema, se va volviendo altamente complejo el sistema mismo, y eso hace que se vaya volviendo inestable, y la inestabilidad necesariamente genera mayor cantidad de interacciones, y a mayor cantidad de interacciones, de fluctuaciones, pues se van generando puntos de crisis. Y en la medida en que el sistema sigue volviéndose complejo, sigue presentando cambios súbitos, sigue presentando situaciones, condiciones inesperadas que van surgiendo, esas interacciones, de esas fluctuaciones, pues irá alcanzando un punto crítico que necesariamente debe implicar, según la teoría del caos, que el sistema entero colapse. Pero ese colapso, ¿qué implica? Que se estén replanteando los sistemas mismos, que se busquen nuevas alternativas y que necesariamente en medio de ese caos surja o tienda a surgir un nuevo orden, un nuevo estado. Las grandes fluctuaciones organizan un nuevo orden mediante procesos que Prigogine llama no lineales. Entonces aquí hay que aclarar qué es un proceso lineal y qué es un proceso no lineal. Un proceso lineal, un buen ejemplo de proceso lineal es conducir con poco tráfico. Imagínense ustedes conduciendo por una carretera donde hay muy poquitos carros o ninguno. No hay obstáculos, pueden andar libremente sin disminuir la velocidad, sin estar frenando, sencillamente avanzan de manera estable por el mismo carril siempre. Ese sería un proceso lineal dentro de esas fluctuaciones que se presentan en un sistema. Y un proceso no lineal es el que se presentaría cuando el tráfico carece. O sea, usted va conduciendo a una hora pico y hay cientos de carros en la vía. Entonces sencillamente no nos podemos limitar a conducir, sino que se forma un sistema complejo que nos conduce. O sea, yo no puedo ir a la velocidad que quiera, no puedo circular
de alguna manera libremente, porque es tan grande la cantidad de flujo vehicular que el ritmo mismo de ese flujo vehicular me atrapa y hace que me mueva al ritmo que los demás se mueven. Entonces todos los coches están afectando entre sí. Eso que implica que hay una gran cantidad de interacciones actuando en ese momento. Y cuantas más interacciones se producen, el potencial de cambio se hace mucho mayor. A medida, por ejemplo, que una sociedad crece, se hace menos estable, a causa de que ese crecimiento genera problemas más complejos, más complicados de manejar. Y esa interacción necesariamente puede crear una nueva organización. Y si ustedes miran lo que pasa, por ejemplo, con la ciudad de Bogotá, con el tema de los paros y demás, las protestas, pues se darán cuenta de que son situaciones que están generando esos procesos no lineales de los que habla Prigogine, procesos que difícilmente se pueden manejar porque de alguna manera están impulsándose unos con otros y hacen que tiendan ellos solitos a autoorganizarse. Y este proceso es difícil de entender en la medida en que lo que nosotros vemos siempre es caos, pero en el fondo, de alguna manera, eso nos va mostrando que todos los sistemas, bien sea que nos veamos como individuos, bien sea que nos veamos como comunidad, como sociedad, como ciudad, como país, todos, absolutamente todos los sistemas van cambiando. Y en cada nivel de la realidad se están dando transformaciones de esa clase. ¿Cómo se llama eso? Evolución. Cambios permanentes en todos los sistemas que podamos conocer. Son los procesos naturales que se van dando y de los cuales nosotros somos partícipes. Nuestro cuerpo cambia, nuestros órganos cambian, la vida cambia, y así como los seres vivos cambiamos, así los sistemas ideados por esos seres vivos también van cambiando. Y cada vez que esos sistemas ideados por el ser humano se hacen más complejos, más grandes, pues tienden más a dar cambios significativos. Y como esos cambios se generan a través de la crisis, eso es lo que genera de pronto esa intranquilidad y ese sentimiento de inseguridad, de inestabilidad, del cual hemos hablado ya en algunos procesos y del cual debemos hacernos muy conscientes, porque eso es, si algo seguro tenemos en la vida, es eso, el cambio permanente. Es algo inexorable, forma parte del proceso de transformación y evolución de todos los sistemas, del universo. Entonces, si pensamos en el universo, pues el universo es un ente cambiante, cambia de manera constante, de manera permanente. Nosotros estamos acostumbrados a ver el cambio en términos de decadencia, de que se está degenerando el sistema. Hablamos de crisis de manera peyorativa, de manera negativa y pesimista, ¿no? Entonces, si hablamos en esos términos, pues no vamos a ser capaces de ver que esos caos periódicos, de ver que esas crisis que se presentan en determinados periodos
de tiempo, pueden conducir a un nuevo orden. Y ese cambio siempre es positivo y es constructivo. Necesariamente la entropía produce nuevos modelos que van a ser mejores, que van a ser más positivos, mejor que lo que había antes. Y esa es una tendencia que se genera a nivel universal. El universo tiene una tendencia a reorganizarse en medio de ese caos aparente que vemos. En la vida cotidiana puede que exista un momento en el que las cosas se desmoronen y se reagrupen de un modo natural. Entonces la teoría de Ilya Prigogine nos indica que podemos estar al borde de un nivel de organización más elevado, aun cuando pueda parecer que todo es caos. Entonces, si vamos del micro al macro, veremos que estamos participando de un proceso de transformación, de un proceso de automejoramiento y de un proceso de cambio. Formamos parte de eso. Esas crisis, esas transformaciones se están dando en todo nuestro planeta. El planeta mismo está cambiando el clima, está cambiando la geología del planeta. Están cambiando de manera permanente muchas cosas. El universo está cambiando. Tenemos que hacernos conscientes de eso, que lo único garantizado aquí es la impermanencia, que esas condiciones cómodas, agradables a las que estamos acostumbrados y que nos placen tanto, no son permanentes. Tenemos que estar abiertos a ese cambio, y a veces esos cambios no nos gustan porque, como dice Prigogine, parecen desordenados, caóticos, negativos, pero si lo miramos en profundidad no lo son. Son transformadores, son renovadores y son para generar una mejor condición, una mayor conciencia y una mayor claridad en quienes participamos de ese proceso al cual nos inscribimos, solo que no nos acordamos que íbamos a participar en ello. Entonces no debemos asustarnos ni debemos intranquilizarnos. Hace como un par de días estuve hablando con Alejandro sobre la situación que se está viviendo, y él me decía que en términos astrológicos se presentan las cuadraturas planetarias que son las que muestran o son la evidencia de tensiones a nivel planetario que se manifiestan en los asuntos humanos como esas grandes manifestaciones de violencia, de agresividad. Y no es sino mirar a nuestro alrededor y estamos encontrando que de alguna manera hay una resonancia entre los astros y las condiciones que está viviendo, como les digo, no solamente nuestro país sino todo el planeta. Es una situación a nivel planetario. Entonces acordémonos de que formamos parte de ese proceso evolutivo. Realmente tenemos un universo abierto. Existe el sentimiento de que vivimos en este mundo de innovación, creatividad, de que estamos en un momento muy excitante, quizás en el punto decisivo. Eso lo dijo Ilya Prigogine. Sabemos que es así, que es un punto crucial, como diría Frijot Capra. Es un momento donde debemos
echar mano a toda nuestra capacidad de creatividad y a toda nuestra claridad de conciencia para participar de esa transformación de la conciencia planetaria, de las conciencias individuales de los individuos, cada uno a su manera, el campesino, el estudiante, el empleado, el profesional, el empresario, el comerciante, en fin, las amas de casa, los desempleados, cada uno a su manera tiene que velar por ese proceso. Cada uno a su manera tiene que entender que está participando de un despertar, no solo de su conciencia, sino de la conciencia colectiva. Entonces yo les recomiendo que en estas situaciones de caos no nos quedemos en el temor que nos infunde esta situación, ni nos quedemos en el sentimiento de que del que irá a pasar, del que irá a suceder, sino que nos demos cuenta que si nos centramos en nuestro interior, en nuestro poder interno, que nos demos cuenta de que si estamos conscientes de nuestro poder interior y nos armonizamos y nos equilibramos, pues vamos a estar a tono con la situación, tratando de equilibrar esas fuerzas que en el aparente caos están buscando reorganizarse en busca de establecer un nuevo orden. No podemos dejarnos confundir. No podemos pensar que esto es un asunto de buenos o malos. No podemos pensar que esto es un asunto de unos contra otros. No. Más bien veamos esta situación como esa interacción entre las fuerzas yin y yang, lo positivo y lo negativo, lo activo y lo pasivo, que están en constante interacción, generando un proceso permanente de transformación y de crecimiento. Entonces más nos vale en este momento sentarnos, relajarnos, tranquilizarnos y en 20 minutos o media hora, con los ojos cerrados, respirar profundamente y comenzar a conectarnos con esas energías internas de creatividad, de transformación, que en la medida en que permitamos se vayan alineando con nosotros, harán posible que de manera muy consciente cada uno de nosotros vislumbre cuál es o cuál ha de ser su manera de actuar, su manera de proceder, y tender siempre al equilibrio, a la armonía. Acordémonos que no tenemos que juzgar. Acordémonos que el pensamiento que nos debe acompañar siempre es de que todo es perfecto. Todo es perfecto. Todo es perfecto en ti, Señor, que eres perfecto. Todo es perfección en tu creación. Y así será esa luz de felicidad que cada uno de nosotros busca y anhela desde lo más profundo de su corazón. Que tengan un resto de noche bien linda y nos veremos dentro de 8 días. Muchas gracias.